general, muchos de mis colegas, yo no tanto, no usamos diapositivas, y en ciencias se usan mucho, pero yo no uso diapositivas con mis estudiantes, porque también hay muchos de otras disciplinas, pero en esta ocasión no lo voy a hacer, voy a hablar como filósofo típico. Entonces, lo que quiero hacer es compartirles algunas reflexiones de un colega filósofo norteamericano, de Jameson, que comparto, que en 1985 escribió un artículo titulado Contra los zoológicos, y 17 años después escribió otro artículo titulado Zoos Revisited, visitando de nuevo los zoológicos, de vuelta a los zoológicos. Y bueno, la idea es que desde el punto de vista ético hay que partir de un presupuesto fundamental, que es que no es moral tener animales salvajes en cautiverio. Y en general no es moral tener individuos en cautiverio prima facie, a primera vista. Desde luego podemos tener en cautiverio a un animal porque vamos a curarlo, aunque el animal se va a estresar, es por su bien tenerlo en cautiverio para poderlo curar, pero eso es como una excepción y como un paso intermedio para lograr un bien mayor. La objeción a este principio moral es que, una de las objeciones, vamos a ver varias, es que la mayor parte de los animales de los zoológicos no han conocido la libertad. Entonces, ¿cuál inmoralidad es tenerlos en cautiverio, o sea, privarlos de su libertad si no han conocido su libertad? Y bueno, la respuesta puede ser por analogía, bueno, tanto peor si no han conocido su libertad. Sería como decir que no es inmoral tener esclavos que nacieron en esclavitud, por ejemplo, o tener criados porfirianos que nacieron en la casa del patrón o en la hacienda, porque no han conocido la libertad. Más bien nuestra reacción, nuestra intuición ética sería tanto peor que no hayan conocido la libertad ni siquiera desde el principio, desde el nacimiento, porque es una intuición ética prima facie que tenemos todos, navegadas nuestras intuiciones morales. Entonces, o tenemos obligaciones morales hacia los animales o no las tenemos. Y si tenemos obligaciones morales con ellos, debemos respetar el interés que ellos como seres vivos tienen por conservar su libertad. Siempre se menciona en muchos ámbitos que todos tenemos en alto dos valores fundamentales, la libertad y la seguridad. Y por ejemplo, en el caso de los animales domésticos, a menudo algunos perros, por ejemplo, prefieren su seguridad a su libertad. Por ejemplo, perros callejeros que son adoptados en una casa, algunos de ellos prefieren estar saliendo porque aprecian más su libertad que su seguridad, y otros en cambio están ansiosos de que alguien los adopte, y indica que aprecian más su seguridad que su libertad. Y sucede lo mismo con nosotros los humanos. Apreciamos mucho nuestra libertad sobre nuestra seguridad, pero dado, por ejemplo, el clima de violencia en el que vivimos, ponemos más en alto nuestra seguridad que nuestra libertad, y a veces sacrificamos nuestra libertad por la seguridad. Son dos valores que se están siempre contrabalanceándonos con otros dependiendo de las circunstancias. Ya sabemos pues que los zoológicos se dice que tienen 4 funciones: el entretenimiento, la educación, la investigación científica y la preservación de las especies. En cuanto al entretenimiento, parece que ni siquiera los administradores de zoológicos favorecen mucho esta finalidad, por lo menos la mayoría de ellos. En cuanto a la educación, pues muy bien, como bien señaló la maestra Ayala, ¿dónde está? Como bien no está muy claro que realmente los zoológicos estén cumpliendo esta función educativa. A veces hay gente que después de ver los zoológicos, de ver un zoológico, dice, me enamoré de los animales, pero si se hubiese enamorado
los animales, creo que habría tenido una reflexión sobre la condición en que viven en los zoológicos y haría algo por mejorar la situación en que se encuentran. Entonces es un enamoramiento muy extraño. Luego, en el rubro de la educación continuamos. Una meta es informar al público, pero informar no es educar. Esos letreros que nos decía la maestra, que se ponen, que casi nadie lee y que cuando lo lee uno encuentra que están incompletos, que no dan datos que uno quisiera leer. Datos fundamentales, claro, no esperamos leer un periódico ahí, pero con las nuevas tecnologías inclusive se podría recurrir a medios digitales para dar esas informaciones. Y otra es estimular sentimientos de simpatía y amor a la vida animal, pero hay poca evidencia de que los zoológicos sean exitosos en su propósito educativo, como ya se nos dijo. Los visitantes de los zoológicos tienen hacia los animales no humanos los mismos prejuicios que el público en general. Entran con sus prejuicios y salen con sus prejuicios. No hay un verdadero esfuerzo educativo, no digo informativo, sino educativo, donde se inculquen valores. Una cosa es la información, que es transmisión de datos, y otra es la educación, que es transmisión de valores. Y hay muy poca educación, no hay transmisión de valores, más bien hay una defectuosa transmisión de información. El visitante típico del zoológico se detiene a ver a los animales bebitos, a los animales que les piden algo, comida, a los animales que están comiendo para ver cómo comen, a los animales que son ruidosos, o sea, los animales que llaman la atención. Y claro, uno pasa por la jaula de un animal que no aparece porque si el animal está aburrido de nosotros y además está en su periodo de sueño, de descanso, y pues pasamos sin el menor interés sobre ese animal y leemos lo que dice sobre ese animal. Expresiones muy comunes que se escuchan en los zoológicos para visitarlos son: qué simpático, qué mono, qué flojo ese animal, qué sucio, qué raro ese animal. Expresiones así como muy superficiales, muy, que indican que no hay un intento de aproximación más seria a estos individuos. Franz de Waal, el famoso etólogo, dice que ha notado que hay gente que dice: podría haberlos observado durante horas y se va después de 2 minutos y no vuelve hasta dentro de 2 años, pero podría haberlos observado durante horas. Es innegable, claro, que se da cierta educación en los zoológicos, pero muy, muy deficiente. ¿Qué queremos que la gente aprenda en su visita a los zoológicos? ¿Hasta dónde es necesario el cautiverio de los animales para dar educación a los visitantes? Son preguntas que nos llevan a pensar que los zoológicos no cumplen esa función. En cuanto a la investigación científica, que es otra de las funciones, muy pocos zoológicos apoyan una verdadera investigación científica. Y hay 2 tipos de investigación. Una sería la etológica, pero la etología se hace in situ, en el hábitat natural de los animales, ahí es donde observamos realmente cómo se comportan. Al alterar su hábitat, al ponerlos en un hábitat artificial, estamos también cambiando su conducta. Entonces estamos siendo etólogos de conductas artificiales, no de lo que realmente quisiéramos saber sobre la etología de los individuos de diversas especies. Y otras investigaciones serían anatómicas y patológicas, nada más. En cuanto a la preservación de las especies, que es la otra finalidad, también ya se nos dijo, los zoológicos pues sacan de su hábitat más animales de los que reintegran a su hábitat. Son muchos más los que son sacados que los que son reintegrados. Y hay un problema también con la diversidad genética, que causa problemas para la reproducción, puesto que se altera también. Y la mortalidad infantil de los animales es muy alta en estos zoológicos.
Paso al artículo del año 2002, 17 años después, de Jameson. Y bueno, insiste, primero que los zoológicos en un principio querían solamente mostrar el dominio del hombre sobre la naturaleza. Era un motivo de orgullo tener todas estas grandes colecciones y eran fuentes de entretenimiento, fuentes de curiosidad. Pero las cosas con el tiempo, digamos de 1985 para acá, han cambiado algo. Por ejemplo, la Sociedad Zoológica de Nueva York abolió sus zoológicos en los años, creo que 90. Ahora han surgido áreas para la conservación de la vida silvestre, cosa de la que no se hablaba antes. Y algunos zoológicos, tienen un enfoque ambiental, pero son una minoría todavía. Como nos decía la maestra, hay de zoológicos a zoológicos. Pero es un hecho que los zoológicos están cambiando. Ahora se parecen más bien a parques en grandes extensiones, pero esos parques y las reservas o refugios se están pareciendo a los zoológicos porque hay que ponerles límites físicos. Por ejemplo, en 1987 en Kenia, el Parque Nacional del lago Nakuru pues cercó todo el parque. Y es comprensible porque los humanos hemos explorado todo pedazo de tierra que tiene el planeta. El siglo XIX fue el siglo de las grandes exploraciones, pero en el siglo XX, ya lo que va del XXI, ya tenemos todo explorado, todo recorrido, y las áreas protegidas pues tienen que ser realmente protegidas, tienen que ser realmente cercadas. De otra manera, pues los animales serían cazados y explotados por otros individuos. Por cierto, hay un dato en internet que encontré sobre un refugio en la India, donde los cuidadores tienen permiso del gobierno de esta región de matar a los cazadores furtivos, y de hecho han matado a cientos de cazadores que a su vez han matado a miles de rinocerontes. Esta decisión ha causado mucha polémica, pero se ha tomado esa decisión, que es todo un debate, digamos, en bioética. Pero resulta que un niño que tenía problemas comportamentales se separó de su familia y se metió al área, y entonces pues, los cuidadores notaron ruidos sospechosos y dispararon y mataron al niño, y entonces se ha creado una gran controversia sobre esta ley que permite matar a cazadores furtivos, pero de hecho se ha dado esa ley. Bien, hay una tendencia también hacia la administración de parques y reservas, darle más un enfoque administrativo que un enfoque ambiental de respeto hacia ellos. Y hay que tener en cuenta, por otro lado, que la población humana sigue creciendo. Nosotros somos los que estamos superpoblando el planeta, y que no hay parte del planeta que ya no esté afectado por nuestras acciones. Pero intuitivamente pues presuponemos que no está bien moralmente tener a alguien en cautiverio, animales no humanos o humanos. ¿Por qué? Porque el cautiverio restringe la libertad de los animales para buscar su alimento, su libertad para desarrollar sus estructuras sociales, su libertad para comportarse pues, de manera natural, conforme lo dictan a su especie. El interés también por ser libres es fundamental para toda criatura que tenga un significado moral, y si concedemos considerabilidad moral a seres no humanos aparte de nosotros, entonces cobra una dimensión moral respetar el interés por su libertad. Hay dos argumentos a favor del cautiverio. Uno
es que los animales no son realmente libres en la naturaleza. ¿Por qué ¿Por qué dice esto, este argumento? Se dice que los animales están constreñidos en la naturaleza por presiones ecológicas y por presiones sociales. Los depredadores, por ejemplo, las enfermedades limitan su libertad, los constriñen. Entonces no son verdaderamente libres. Y puesto que no son verdaderamente libres en la naturaleza, entonces tenerlos en cautiverio no los priva de la libertad. Ese es un argumento. Segundo argumento, los animales no tienen lenguaje ni autoconciencia, por tanto no pueden elegir, no pueden hacer elecciones ni hacer objetar contratos que se les dan. Por tanto, no puede decirse que vivan sus propias vidas, así dice el argumento. Por tanto, nunca pueden ser realmente libres, puesto que no pueden tomar decisiones ni ser autoconscientes. Y si nunca pueden ser realmente libres, confinarlos a un zoológico no los priva en absoluto de su libertad. Estos dos argumentos quieren probar que como los animales no son ni pueden ser libres en la naturaleza, el cautiverio no los priva de libertad alguna. Veamos el primero y el segundo argumento, el que dice que los animales no tienen lenguaje ni autoconciencia. Bueno, el problema de la autoconciencia se ha probado ya etológicamente que por lo menos algunos primates y cetáceos no caen bajo este argumento, que sí tienen la autoconciencia. Todos ustedes o varios de ustedes conocen la prueba del punto rojo en la frente con chimpancés o otro tipo de pruebas, por ejemplo, con delfines, que muestran que reconocen el punto en su frente, por ejemplo. Y para Pepperberg, que fue la que hizo este experimento, es una condición suficiente para atribuir autoconciencia a un individuo. No necesitamos que ese individuo escriba un diario personal y diga: hoy me vi un punto rojo en la frente y quedé sorprendido. Desde luego que no, pero es lo mínimo que podemos pedir de la autoconciencia. Por tanto, no todos caen bajo este argumento. Y por otro lado, los etólogos cognitivos encuentran autoconciencia también en los animales no humanos, y no solamente en los primates y en los cetáceos, porque para ellos el juego social, el engaño, la vigilancia son signos en los animales de la posesión de autoconciencia. Entonces es dudoso que solo los humanos tengamos autoconciencia. En cuanto a la capacidad de elección, tampoco es claro que se necesita autoconciencia para poder elegir. Muy a menudo nosotros elegimos entre una cosa y otra sin reflexionarlo. Simplemente se nos pide que tomemos una decisión, entonces decimos: bueno, ¿qué quieres, esto o lo otro? Bueno, quiero esto, y elegimos aquello sin considerar seriamente las alternativas, y eso no disminuye el que tengamos capacidad de elección. Pues lo mismo sucede también con los animales no humanos. Ellos eligen su pareja, eligen un hábitat, eligen sus nidos sin alguna aparente reflexión. Si ustedes tienen animales domésticos, se dan cuenta que son capaces de escoger, y no mecánicamente, porque puede cambiar su conducta, no es predecible del todo. Lo que escogieron un día pueden no escogerlo al otro día, lo cual muestra que hay una capacidad de elección. En cuanto al primer argumento, que dice que los animales no son realmente libres en la naturaleza porque tienen presiones ecológicas y sociales, bueno, las presiones ecológicas y sociales no prueban que haya ausencia de libertad. Todos los organismos, incluyendo nosotros, estamos sujetos a distintas presiones sociales, por lo menos. Tampoco se es más libre en cautiverio que en la naturaleza. También en cautiverio hay presiones sociales y presiones ecológicas. Decir lo contrario sería como afirmar que somos más libres los humanos en la cárcel que en las calles.
porque en las calles estamos sujetos a muchas presiones, estamos constreñidos por esas presiones, entonces no somos realmente libres, entonces es mejor que estemos prisioneros, lo cual obviamente resulta absurdo. En lo zoológico existen también presiones sociales. Aunque se viva más en cautiverio que en la naturaleza, y aunque se fuere más feliz, esto no tiene que ver con la libertad. La libertad no es lo mismo que la longevidad o que la felicidad, son valores diferentes. Vuelvo a la elección entre la libertad y la seguridad y el juego entre estos dos valores. Hay otro argumento, que es el argumento de que el presupuesto de la libertad, o sea, de que está mal tener en cautiverio a los individuos, no se aplica a los animales que han nacido en cautiverio, se decía muy al principio, y se remarca el punto diciendo que lo mismo valdría para los humanos nacidos en cautiverio, lo cual es absurdo. Al contrario, la tragedia del cautiverio sería aún mayor. Un cuarto argumento es que muchos individuos así criados en cautiverio no sobrevivirían al ser liberados, aunque se les preparara para ello. Bueno, la respuesta aquí es que, aunque esto sea cierto, no muestra que no haya un presupuesto de la inmoralidad de tener en cautiverio a los individuos, de privarlos de su libertad. Lo que mostraría, a lo sumo, es que el bienestar de estos individuos se vería afectado y que por ello sería incorrecto liberarlos para no afectar a su bienestar, pero sería un argumento diferente que no afecta al presupuesto de moral de la libertad. ¿Pueden entonces los zoológicos preservar las especies en peligro? Es la pregunta fundamental que se hace Jameson. Y bueno, nos dice que solo una fracción muy pequeña de especies puede ser preservada, como ya también se nos dijo. Son muy pocas las especies que pueden ser preservadas y conocemos bueno, por cierto, siempre me ha llamado la atención que cuando se nos dice que sabemos que hay entre 2 millones y 20 millones de especies. ¿Quién hizo semejante cálculo con tanta diferencia entre 2 millones y 20 millones? Hay una metodología ahí muy fallida para dar una gama tan amplia de diferencia entre 2 millones y 20 millones de especies. Solo un pequeño número de especies preservadas en zoológicos, además, podrían ser reintroducidas a sus hábitats naturales. Y la mayor parte de los intentos de reintroducción han fracasado. A lo largo de generaciones hay cambios en la conducta de los animales en cautiverio y en su estructura genética, la estructura de esas poblaciones en cautiverio. Confinar y criar en cautiverio en los zoológicos los hace prácticamente a estos individuos, los hace domesticados más que salvajes, empiezan a ser domesticados, y por eso al quedar ya improntados el tremendo riesgo de reintroducirlos a un hábitat completamente salvaje, completamente natural, si es que algo como eso puede existir todavía en el siglo XXI. No hay que confundir, es muy importante eso también, no hay que confundir individuo con especie. Los defensores de los zoológicos sacrifican los intereses de los individuos por el bien de la especie, pero lo que sobran son individuos, no especies. Se cae en la falacia, una falacia que consiste en atribuir a la especie las propiedades de los individuos. Se piensa que si yo logro que este gorila viva bien, Bantú por ejemplo, entonces la especie está bien. Cometemos esa falacia de pasar del individuo al todo, la parte al todo. Lo mejor, nos dice Jameson, es cambiar más bien nuestros estilos de vida y nuestras relaciones con la naturaleza. En eso estoy totalmente de acuerdo con la ponente anterior. Los zoológicos no preservan especies, más bien transforman
a los animales individuales empieza desde un museo viviente. Si queremos preservar especies, debemos abocarnos a preservar la tierra, los hábitats, a preservar nuestro planeta. Los zoológicos gastan mucho dinero en propaganda, en manutención, etcétera, que lo que se gastaría en proteger un área natural, y proteger un área natural cuesta menos que mantener un zoológico. Tenemos que reconocer que los zoológicos son más para nosotros que para los animales, son más para hacernos sentir bien nosotros psicológicamente que para el bien de ellos mismos. Sucede que primero destruimos los hábitats del planeta, destruimos a los animales y luego los tratamos de salvar llevándolos a los zoológicos. Los zoológicos son más bien parte del problema que de la solución. Esa es una reflexión. Sin embargo, y aquí vendría una como conclusión pragmática, parece que los zoológicos no van a desaparecer. Parece que estamos condenados, por lo menos algunos nos sentimos condenados a que sigan existiendo y que ahí van a continuar. Y en ese caso, pragmáticamente hablando, es más fácil tratar de cambiar estas instituciones dedicadas a recabar fondos y que abolirlas. Dado que los zoológicos existen, hay que distinguir entre zoológicos y zoológicos, como nos decía la maestra, entre buenos y malos zoológicos. Los buenos zoológicos serían aquellos que ya tienden a convertirse más en refugios, en áreas protegidas, en dar mayor amplitud territorial a las especies. Por ejemplo, si ustedes comparan el espacio en el que está el orangután toto con el espacio en el que estaba el gorila bantú, había una diferencia enorme totalmente. Entonces, los mejores zoológicos deben crear condiciones lo más naturales posibles. James usa la palabra naturalistas. Tener un enfoque naturalista, ya que no pueden crear un ambiente natural, que es muy difícil de conseguir. Un ambiente naturalista impediría que los animales estuvieran constantemente observados por niños que les están dando comida chatarra a los animales, o que les están arrojando objetos, o que los están molestando continuamente, y el público en general. Y hay un peligro también en este nuevo enfoque de un constante conflicto entre los interesados en los animales por sí mismos y los interesados en los ingresos del sitio donde están y en las relaciones públicas. Se tiene que ir llegando a resolver este conflicto. Entonces, si mantenemos de esta manera el cautiverio, debemos hacer todo por esos animales que están en cautiverio, moralmente todo lo que podamos. Ellos están bajo nuestra custodia, son sobrevivientes, nos dice Jameson, son sobrevivientes de un holocausto que hemos desatado contra la naturaleza. Y si los vamos a mantener en cautiverio, debemos hacerlo bajo los más altos estándares de trato y de respeto hacia ellos. Gracias. Felicidades a la Facultad de Ciencias por permitir la Moscari para tratar estos temas, desde luego, y a Paulina Bermúdez por haber organizado el evento.